John Wayne Gacy nació el 17 de marzo de 1942 en los suburbios de Chicago, la tercera ciudad más poblada de Estados Unidos, en el estado de Illinois. Sus padres eran inmigrantes europeos que decidieron instalarse en este lugar por la gran cantidad de trabajo que ofrecían las abundantes industrias de la zona. Gacy era un niño gordito que estaba muy unido a sus dos hermanas mayores y a su madre. Aquello desataba la furia de su padre, un alcohólico que abusaba de su familia. Pegaba a su hijo con un cinturón de cuero y lo denigraba en público llamándole homosexual, estúpido y niño de maldad. Cuando tenía 9 años, un amigo de la familia abusó de él, pero el pequeño guardó silencio. El incidente le persiguió durante toda su vida. 2 años después de aquel terrible episodio, Gacy se cayó de un columpio y se golpeó la cabeza. Se le formó un coágulo de sangre, pero pasó desapercibido hasta que cumplió los 16 años, cuando comenzó a sufrir desmayos y ataques similares a los de la epilepsia. Su padre pensaba que aquellas arremetidas eran fingidas y lo golpeaba mientras estaba inconsciente. Años más tarde acudió a un médico, que le recetó unos medicamentos para disolver el coágulo. La vida comenzaba a sonreírle. Solo fue un espejismo. Gacy pasó por 4 institutos y nunca llegó a graduarse, lo que disminuía sus posibilidades de conseguir un empleo. Al cumplir los 20 años, su padre le recomendó abandonar su hogar y le entregó un pasaje de autobús a Las Vegas. Gacy consiguió trabajo en una funeraria, pero apenas duró 3 meses. Estaba obsesionado con observar los cadáveres que debía custodiar. Regresó a Chicago, se matriculó en una escuela de negocios y se graduó. Aquello le ayudó a conseguir un empleo en una fábrica de zapatos, aunque tuvo que mudarse a Springfield, otra localidad de Illinois. Allí conoció a la que sería su primera esposa, Marlene Myers, con quien se casó en septiembre de 1964. Pronto ascendió al cargo de supervisor. Sin embargo, su vida privada seguía siendo desastrosa. Gacy se mudó a Waterloo, en Iowa, donde la familia de su esposa tenía un restaurante, en el que ocupó el cargo de gerente. Es el momento en el que comienza a sentir atracción por los adolescentes. El historiador colombiano Esteban Cruz narra en el libro Vampiros, caníbales y payasos asesinos que intentaba chantajear a los jóvenes del establecimiento para que le practicaran censura. Su historial delictivo comenzó en 1967, cuando abusó a Donald Gores, un niño de 15 años. Le condenaron a 1 década de cárcel que no cumplió al obtener la libertad condicional tras 16 meses en prisión. Aquel suceso le supuso el divorcio. Tras abandonar la cárcel, Gacy fundó una empresa dedicada a la construcción, con la que se enriqueció. Compró una casa en un barrio exclusivo de Chicago y allí se reencontró con una antigua compañera de colegio con 2 hijas con la que comenzó a compartir la vida. Convertido en empresario de éxito, se inscribió en el Partido Demócrata y decidió aumentar su popularidad creando un personaje, el payaso Pogo, que se hizo famoso en las fiestas de niños y en los hospitales infantiles de la ciudad, donde regalaba globos y peluches que pagaba de su bolsillo. Sus vecinos lo tenían por un ciudadano ejemplar, aunque se quejaban constantemente del olor a putrefacción que emanaba de su vivienda. Gacy les contestaba que él mismo se ocuparía de limpiar las cañerías. Sin embargo, el origen del hedor era bien distinto. El hallazgo fue casual. La madre del adolescente Robert Pies denunció su desaparición. Puso a la policía tras la pista de Gacy, del que aseguró había ofrecido un trabajo a su hijo. La policía logró entrar en la vivienda y, al descender al sótano, encontró el mismísimo infierno.
Bajo una trampilla se apilaban media docena de cadáveres en diferente estado de descomposición. Hallaron otros cuerpos en un río cercano. Entre 1972 y 1978 el payaso bonachón abusó y acabó con la vida de 33 niños, aunque él mismo reconoció que la cifra era superior. El juicio comenzó el 6 de febrero de 1980, pero Gaki nunca colaboró, por lo que fue imposible localizar el paradero de algunas de sus víctimas. Sus abogados alegaron que sufría graves perturbaciones mentales, algo que desestimaron los informes periciales. La prueba más concluyente fue la confesión de Jeff Rignall, un adolescente que logró escapar de Pogo y que narró las torturas a las que fue sometido. Explicó que contactó con él en la calle, le ofreció marihuana, subió al coche de Gaki y este le cubrió la cara con un pañuelo empapado de cloroformo para dejarlo inconsciente. Era su modus operandi. El 13 de marzo fue declarado culpable y condenado a muerte. Gaki se convirtió en una macabra celebridad que recibía la visita de profesores universitarios, estrellas de rock y mujeres que se sentían atraídas por su historia. En su celda colgó decenas de pinturas en las que se retrataba vestido de payaso y que vendió por importantes sumas de dinero. Tras 14 años en el corredor de la muerte, el 10 de mayo de 1994 se le suministró una inyección letal que acabó con su vida. Esto sirvió de inspiración para la novela de Stephen King llamada Eso de 1900. Hace más de 30 años se transmitió uno de los programas de la televisión más exitosos en la historia, Misterios sin resolver. Desde 1987 al 2002 se investigaron casos llenos de misterio, como asesinatos, personas desaparecidas, actividad paranormal, etc. El programa tocó tanto a la audiencia, que en la actualidad se acaba de estrenar una nueva serie basada en el mismo programa, incluso llevará el mismo nombre. Unsolved Mysteries 2. El 20 de marzo de 1991 se estrenó un capítulo basado en Dennis Dupuy, un hombre que había cometido un horrible crimen. El episodio tan terrible ocurrió en Michigan, Estados Unidos. Dennis Dupuy era un asesor de propiedades, y tenía 3 hijos y una esposa. Ella se llamaba Marilyn, y no estaba muy contenta con su matrimonio, por lo que le pidió el divorcio a Dennis. Dennis Dupuy. Misterios sin resolver. En 1989 ellos estaban oficialmente divorciados, pero mantuvieron el contacto por los hijos. Aún así seguían teniendo muchas riñas, hasta que un día ocurrió una muy fea, en la cual él terminó cruelmente con la vida de su esposa, el 15 de abril de 1990. Esa misma tarde, Dennis fue a esconder el cuerpo de su esposa detrás de una escuela abandonada, pero no contaba que Ray y Mary Thornton lo descubrirían mientras paseaban en carro. Primero los dos hermanos vieron una furgoneta a rebasarlos a toda velocidad, con una placa que comenzaba con GZ. Después de unos minutos Mary vio que el conductor de la furgoneta llevaba una sábana manchada de rojo, que envolvía lo que parecía un cuerpo. Dennis Dupuy. Misterios sin resolver. Jeepers Creepers. Cuando el hombre los descubrió, los persiguió por la carretera durante unos kilómetros, pero afortunadamente, los hermanos lograron escapar. Y Dennis también, pero de las autoridades. Pasó el tiempo y el programa de Misterios sin resolver contó el oscuro caso de Dennis en un episodio, recreando escenas de este caso. No pasó mucho tiempo de ese episodio, y la policía capturó a Dennis, pero este se arrebató su vida. Dennis Dupuy no solo fue fuente de inspiración para Misterios sin resolver, sino también de Jeepers Creepers, pues en la película se utilizaron los mismos diálogos de las escenas de la serie. Su nombre completo era Edward Theodore Hein,
pero era conocido simplemente como Ed Gein. Nació en 1906 y era originario de la ciudad de Plainfield, en Wisconsin. De padre alcohólico y madre con fuertes ideales religiosos, Ed creció sin el cariño de su progenitor, y con una educación muy estricta por parte de su mamá, quien llegó incluso a considerar a las mujeres como la fuente del pecado. Debido a esto, el infante formó un carácter asocial. Poco a poco, el joven se fue quedando solo. Primero falleció su padre, obligándolo a buscar un trabajo para contribuir a la economía familiar. Después murió su hermano durante un incendio en causas extrañas, y meses más tarde muere su madre de un paro cardíaco. Y a partir de entonces, Ed Gein habría comenzado a profanar tumbas de mujeres recientemente difuntas con distintos fines, como hacer muebles, decoraciones, accesorios e incluso adornos para su casa con piel y restos humanos, pero nadie se había dado cuenta de lo que hacía hasta 1957. En ese año se estaba investigando la desaparición de Bernice Worden, propietaria de la ferretería de Plainfield, Wisconsin, y por alguna razón comenzaron a sospechar que Ed Gein estaba implicado en el caso, por lo que catearon su casa. Al entrar, encontraron el cuerpo de Worden colgado, amarrado de los tobillos, decapitado, abierto por la mitad y sin órganos. Sin embargo, esto no fue todo lo que hallaron los uniformados en el lugar, pues también descubrieron cráneos humanos utilizados como decoración o adaptados como tazas, platos hondos o ceniceros. También hallaron muebles forrados de piel humana y otros objetos elaborados con partes de cuerpo humano, además de los órganos de su última víctima en el refrigerador. Por todo lo anterior, durante el juicio en su contra fue declarado enfermo mental y pasó el resto de sus días en una institución psiquiátrica hasta su muerte, en 1984, por insuficiencia respiratoria. Estos sucesos fueron fuente de inspiración para las películas Psicópata de 1960 y la saga de películas de la masacre de Texas.